Bueno, estamos con la doctora Casi. El tema de hoy es hematoma subdural. ¿De qué se trata? ¿Por qué puede ocurrir? Yo intervine y dije, bueno, esto puede responder a una caída. Muchas veces esa caída no sabemos o no podemos evaluar si puede tener una situación de gravedad, porque caídas tenemos siempre o golpes por ahí podemos tener siempre o varias veces y no darnos cuenta que esto puede ser una situación crítica. ¿Cómo le va, doctora Casi? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buen Hola, día. Dolores. Bueno, siempre tu opinión acertada, ¿sí? Responde a muchas de las cosas que dijo Dolores. Pero bueno, vamos a desarrollarlos. Dale. En realidad, no se asusten, pero en realidad quiero ubicarlos porque en principio es un hematoma, que significa un acúmulo de sangre. Sí. Y hay dos o tres cositas para diferenciar y que me parece importante como mensaje que la gente sepa. Vamos a ubicarnos en este dibujo. Entre lo que es el cerebro, que es tejido nervioso propiamente dicho, y lo que sería el hueso, sí, la calota, que sí, se denomina así, nosotros tenemos las meninges, sí, ¿sí? Que en realidad tiene tres capitas que las diferencia y que es lo que separa el sistema nervioso del hueso. Ahora bien, en primera instancia, si bien no tienen que recordar ni tampoco vamos a nombrar los nombres propios de cada capita, lo que me interesa que sepan es que esto es un hematoma y un acúmulo de sangre entre dos de las capas de lo que conforman las meninges. En realidad, o sea, estas capitas de acá, este colchoncito de acá. Exactamente. Ustedes verán que las he diferenciado en verde, negra y roja. Y este hematoma, que esto es otra de las cosas importantes que tienen que saber la gente, que es de origen venoso, no es una hemorragia, ni un hematoma, ni un coágulo de origen arterial, sino que por acá adentro pasan venas. Y esas venas se inflaman. Se rompen. Se rompen directamente. Exactamente, hay un traumatismo que hace que se rompa una de las venitas, ahora vamos a hablar los posibles mecanismos, entonces empieza a acumularse sangre de origen venoso, entonces entre la capa externa de la meninge, que es la que va a lidiar con el hueso, y la del medio, que tiene un nombre propio que no importa. Ahora bien, este acúmulo de sangre venosa, vuelvo a decir, primera característica, con lo que estamos explicando se entiende que es fuera del cerebro, por lo tanto es otro mecanismo y nada tiene que ver con el accidente cerebrovascular. Ok, eso ¿sí? Es por fuera del cerebro lo que recubre. Entre lo que sería el hueso y el sistema nervioso. Fenómeno. O el cerebro, son en capas que están en el medio. Segundo, vuelta, decimos, es venoso. Y lo importante de esto es que va a ser un efecto de masa a medida que se va acumulando y esto se va agrandando. Entonces, de afuera hacia adentro va presionando y va apretando al cerebro. O sea que esto que vemos acá no es un chichón visible por nosotros. Vendría a ser como un chichón interno. Perfecto. Eso es, digamos, la forma más explicativa que tenemos para que lo puedan entender. Es un chichón interno que nosotros no lo evaluamos, no lo podemos ver. Pero interno de entre el hueso y el cerebro. No dentro del cerebro. Exactamente. No dentro del cerebro. No es un accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo que puede provocar esta situación? Exactamente. Para, digamos, tener en cuenta, para evaluar. Bueno, en primera instancia, saber que hay ciertas situaciones que predisponen a la posibilidad de que esto se presente. ¿Cuáles? Las edades extremas. La gente muy joven o los chicos y los ancianos. Esto es una patología bastante común en gente mayor. Segundo, gente que alcohólica o que ingiere alcohol en forma crónica. ¿Por qué? Porque hay una debilidad de vasos y de paredes que predisponen a esto. Pacientes que están tratados o anticoagulados o que tienen enfermedades con problemas de la sangre. Los hemofílicos, pacientes que tienen coagulopatías pueden y predisponen a que cualquier mecanismo de traumatismo hace que se rompa la vena. Pero siempre debe mediar un traumatismo, digamos. No es que esto sale de manera espontánea, no, por más de que sea uno hemofílico o tener alguna patología que pueda relacionarse con esta situación. En el 80 o 90% de los casos está descrito un traumatismo aunque sea menor. Supongamos un golpe en una ventana, como le pasó a la señora Presidente, sí, o un golpe mayor, un traumatismo, un accidente, pero a veces uno pasa algún marco, se da un golpe en una persona con estas características que recién mencioné y puede pasar de que tenga un hematoma subdural. O hay un 10% aproximadamente, entre un 5 y un 10% que puede deberse a una cuestión espontánea o no se tiene registrado el traumatismo porque es muy menor. Fenómeno. ¿Sí? Bueno.
A veces situaciones, como movimientos bruscos de cabeza, como el famoso mecanismo del latigazo, sí, supongamos. porque frenaste de golpe, porque estabas en el colectivo. En pacientes exactamente muy mayores, con debilidad en la pared venosa, hace que esto se estire y pueda un pequeño corte en la vena y hace a una de las características del hematoma, porque hay una clasificación muy sencilla. Puede haber hematomas agudos, que hace a la velocidad de la hemorragia. Tiene un traumatismo, se rompe la vena y el hematoma se hace rápidamente y hace un efecto de masa en forma aguda. O puede ser crónico, empieza a babear. Hay como un es una gotita que... Exactamente, es lo típico que pasa en la gente mayor. Empieza a babear, se le dice, tal cual existe esta sílaba, de a poquito, entonces esto se va agrandando y resulta ser que el paciente tiene síntomas 3 meses después de recordar se golpeó con una ventana. Por eso es difícil poder relacionar aquel golpe con una situación que después va a aparecer y que ahora Andrea nos va a repasar y vamos a tratar de retener porque es tan importante, ¿no? Aquel golpe que en algún momento nos dimos, que nos dio por ahí un fuerte dolor, pero que pasó porque no sentimos nada diferente en ese momento, después puede tener consecuencias meses más tarde. En realidad, saber de esta entidad y de esta patología y a sabienda precisamente que es frecuente en determinadas edades, como acabo de decir, y propio en lo mío, en la geriatría, si de repente, vamos a hablar un poquito de síntomas, viene un familiar o una persona mayor en donde empieza de golpe a cambiar su estatus de alerta, estar más somnoliento, es un abuelo típico que se empieza a quedar dormido, que empieza a tener algunas disrupciones en el habla, sin que sea la propia característica del accidente cerebrovascular, o empieza a estar entumecido por algo, confuso, abuelos que de la nada empiezan a estar muy confusos con alguna situación habituales, pacientes que dolor de cabeza y no responde una explicación. Bueno, generalmente lo primero que preguntamos es, ¿tuvo algún golpe, algún traumatismo, algo que usted me pueda contar? Una caída, ¿sí? Es muy común en los abuelos que, me caí y contra la cabeza golpeé contra algo. Bueno, y generalmente dentro del mes anterior o dentro de los 2 meses o los 20 días, a veces existe mayoritariamente en los casos un traumatismo. Yo te hago esta consulta. Cuando uno va a una guardia frente a estos síntomas que claramente pueden estar relacionados con otra situación, vos mencionabas el accidente cerebrovascular, también pueden tener similitudes en cuanto a los síntomas que uno puede sentir. Nosotros entendemos, partimos de la base de que el médico que nos atiende va a descartar esta posibilidad. ¿Habitualmente se hace o no es muy frecuente tener esto en cuenta? No, sí, se tiene en cuenta porque convengamos que, digamos, la parte del hematoma subdural agudo, el que se da en forma rápida, supongamos un choque, un traumatismo, algo importante, y el hematoma se forma agudamente y hace un efecto de masa, obviamente puede compartir síntomas agudos como si fuese un ACV. Perfecto. Sea ese el caso o sea el otro que es crónico y que parece torpe, siempre se pide una imagen. Siempre se descarta. Y con la imagen uno puede identificar si efectivamente ahí hay un hematoma subdural. Exactamente. Imágenes, cuando hablo de imagen, hablo de tomografía o de resonancia, según la disponibilidad que tengamos. Está bien. Y ahí se identifica perfectamente que es una de las características. Si es un hematoma de haberlo, en el caso de un ACV o un infarto intracerebral, o en este caso extracerebral, que se le denomina subdural porque está por debajo de la dura madre. Que es importante, cuando hablamos de personas mayores, vos recién mencionabas, bueno, los síntomas que también uno los puede identificar como situaciones seniles, ¿no? Digamos, empieza a no hablar del todo bien, tiene cierto cansancio, se queda dormido. Esto forma parte de un proceso, no es abrupto. Entonces, ¿por qué es tan importante tener esto en cuenta? Porque no es normal que esto ocurra. Primero hay que descartar, después será el médico o el gerontólogo que diga, no, sí, efectivamente esto responde a un proceso degenerativo, senil, pero, ¿no? Exactamente. Bueno, convengamos que en ese punto, si uno, supongamos, se orienta por un trastorno supuestamente cognitivo o propio senil de como lo mencionás, o estamos frente a estas cuestiones que son orgánicas, irreversibles en este caso. Claro. Da lo mismo la tomografía o la resonancia, hay que pedirla. Está dentro de lo que son los estudios protocolizados. Cuando nosotros abordamos el tema cognitivo o de algún trastorno de, nosotros le decimos, parece una palabra muy difícil, del estatus del paciente. Un paciente que relativamente viene bien, lúcido, conectado, bien, y de repente vienen y nos plantean de cosas y de disfunciones desde ese punto de vista, además de pedir otras cosas de tipo clínico, de laboratorio, de lo que el médico
considere, generalmente media Perfecto. una imagen. Está buenísimo. Bueno, ¿por qué es tan importante acudir al médico frente a este cuadro y que sea el médico el que evalúa? Porque esto nos puede llevar a una situación digamos, muy grave. Sí, por supuesto. Saber que el cuadro agudo, obviamente, la persona se va a dar cuenta que es una situación de gravedad, resulta de una urgencia, porque puede hacer tanta presión, que en términos comunes puede hasta herniar al cerebro, es decir, algo que lo aplasta obviamente va a mostrar una disfunción cerebral importante. Y ahí importante. va a generar síntomas más importantes, por supuesto, ¿no? Y es una urgencia. Ahora, la cuestión crónica también puede hacer de un hematoma muy, muy grande y cada vez tener más dificultades neurológicas, motoras o cognitivas el paciente. Por lo tanto, hay que solucionarlo, porque esto es reversible. Esto es reversible. Una vez que le quitamos la presión, seguramente eso vuelve a... Realmente acabas de decir una palabra justa. Lo que sucede con esto es que le metemos presión intracraneana. Claro. Entendamos que nosotros tenemos hueso por fuera y que esto en cierta medida funciona como una caja muy cerrada en donde no se puede disipar una presión aumentada por algo que está ocupando un lugar. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y el tratamiento es, en la mayoría de los casos, y depende del tamaño, etcétera, es descomprimir. Hay que hacer un agujerito, ¿sí? Y una drenar craniotomía y drenarlo de acuerdo al tamaño y a las características. ¿Puede ser reversible con fármacos o siempre requiere de una intervención quirúrgica? No siempre. Si es pequeño, los síntomas son menores, hay medidas terapéuticas en donde media algún tipo de medicaciones antiinflamatorias y vasoconstrictoras con las cuales se le puede dar la chance de ver si eso para y si eso lo podemos manejar. Pero cuando pasa un tamaño o hay síntomas importantes y esto está creciendo y vemos que hay un desplazamiento del cerebro y no está en su lugar correcto porque está siendo apretado, generalmente el 70-80% es quirúrgico. A ver, la recomendación que es siempre ser conscientes que un golpe en la cabeza debe ser atendido. ¿Por qué? Porque yo puedo tener síntomas a los 3 meses, pero puedo estar en una situación en la que la atención ya sea tarde. Porque cuando ya empecé con los síntomas que se hacen notorios y que hacen que yo vaya y acuda a una guardia o acuda a un neurólogo porque mi habla está comprometida, porque definitivamente el dolor de cabeza es cada vez más profundo y es inhabilitante, seguramente debe haber como un espacio en el medio difícil de poder calcular, ¿no? Si es agudo, convengamos que la expresión más importante y la de ya es que puede dar un coma. ¿Sí? Si tenés un hematoma muy importante que abarca mucha superficie, puede llevarte al coma y hay que tratarlo ya. Ahora en la situación crónica, que creo que es a la que te referís, claro. Bueno, saber que como esto es muy frecuente que pase en adultos mayores, cuanto más tardemos en la consulta o en abordar el tema para hacer el diagnóstico preciso, puede pasar que se cronifique demasiado y haya alguna de las funciones que una vez tratando de resolver esto, a la persona mayor le cueste volver y persista durante el tiempo reacomodar esas neuronas que tienen que volver a su lugar. ¿Se entendió lo que dije? Sí, perfecto. Entonces, por ejemplo, si el paciente mayor presenta confusión o entumecimiento o está confuso, después puede pasar que si se tardó mucho en hacer el diagnóstico y lo revertimos con un tratamiento adecuado, tarde más en rehabilitar por una cuestión de plasticidad cerebral, porque estamos hablando con gente que tiene un cerebro ya con menos plasticidad, a recuperar el síntoma que precisamente daba esa compresión. ¿Se comprende? Sí, entonces tarde un poco más y vuelva más lentamente. A ver, algunos tienen dolores de cabeza crónicos, el entumecimiento o lo que se sienta afectado no lo recuperan con facilidad. Perfecto. Si yo voy a hacer la consulta frente a un golpe, ¿puedo no tener ningún síntoma pese a hacerme una resonancia o una tomografía indicada por el médico y esto no significar que no pasa nada? Porque los síntomas pueden, o las consecuencias pueden venir más a largo plazo. Sí, en realidad frente a un traumatismo grave de cráneo, que es lo que estamos hablando, que es un golpe, en realidad el médico en la urgencia lo que primero pregunta es si perdió la conciencia, si no le perdió la conciencia o investiga de algunos síntomas neurológicos que pueden dar indicio de algo. Eso es lo que va a determinar si hace una imagen o no. Ah, fenómeno. Y esto pasa también con los chicos, esto hay que tenerlo muy presentes como mamás.
¿cuántas veces los chicos se caen por determinadas circunstancias, porque están aprendiendo a caminar, porque rolan en la cama, porque se nos caen nosotros mismos, de hecho, en la bañera o en situaciones de mucha gravedad, que bueno, el chico reacciona perfectamente bien, nosotros, bueno, no pasó nada, lloró un ratito y calmó, y después esto puede transformarse pero creo que en ese algo aspecto grave. Sergio puede dar más opinión, pero es lo típico de lo que pasa a los ancianos. Se le dice, bueno, esté 48, 72 horas atenta a ver si tiene somnolencia, si vomita, si tenemos algún trastorno. Nosotros en los adultos mayores, generalmente si me dio un traumatismo y vemos que pareciera agudo, no pasa nada, le decimos, espere, de acá a los 30, 60 días esté atento. Y recuerde de esto, porque nos va a ser útil para abordar de alguna situación que pueda surgir. No siempre a veces en lo agudo se hace una imagen. Muy bien, clarísimo, doctora Cassi.